conformado por el grupo 9, Rosalba María Montenegro, y Alexandra Nupán, que nos habla de Frida Castal. Hoy tenemos sobre la estructura en las características de tipo opinión que puede emitir el revisor fiscal. Entonces yo le voy a hablar sobre las características de tipo opinión, que en el desarrollo del ejercicio el revisor fiscal estaba en el Código de Comercio, que requiere la emisión de dos opiniones, una de aseguramiento y la otra sobre el sistema de control interno, o acto de los administradores, la información, la circularización de facturas, el pago de seguridad social y fiscalización. Para ello, el revisor fiscal puede utilizar cualquiera de los elementos de opinión de acuerdo con las circunstancias de cada entidad o de cada compañía. Tenemos dos tipos de opinión, una opinión no modificada y una opinión modificada. La opinión modificada es la opinión razonable frente a la preparación de los estados financieros, donde se pueden incluir uno o dos errores dentro de cualquier cuenta dentro de los estados financieros. Se puede emitir una seguridad razonable de que esos estados financieros han sido preparados y que no incurren en ninguna materialidad. Y tenemos la opinión modificada, que la opinión modificada tiene tres tipos de conceptos: una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o adversa y una denegación o abstención de la opinión. La opinión con salvedades puede ser una evidencia de incorrecciones materiales no generalizadas. Se emite cuando existen incorrecciones materiales en los estados financieros o cuando el revisor no puede obtener evidencia de la auditoría suficiente para omitir una opinión adecuada. Tenemos una opinión desfavorable o adversa, que esta genera incorrecciones de materiales y sí generalizadas. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que esta opinión se emite cuando el revisor fiscal tiene evidencia de que existen incorrecciones materiales generalizadas en los estados financieros en la mayoría de las cuentas que sí nos ocasionan una materialidad. Y está la denegación o extensión de opinión, que esta no puede formarse una opinión sobre los estados financieros cuando el revisor fiscal no puede formar una opinión o no tiene la información adecuada o no le permite la información adecuada en la auditoría suficiente para emitir una ostensión o la opinión acerca de los estados de situación financiera. Estas serían materiales y generalizadas. Por consiguiente, como conclusión de la introducción del proceso, tenemos que este trabajo nos brindó la oportunidad de profundizar en la estructura del dictamen del revisor fiscal, donde pudimos adquirir un mayor entendimiento acerca de la preparación del dictamen opinión, eh, era un concepto más claro acerca del decreto 24/2015, de las líneas 700, 701, 705 y 706, que hacen pues parte de los tipos de opinión que se pueden emitir de acuerdo a la opinión no modificada y la opinión modificada. Bueno, Existe ¿en qué consiste el dictamen del revisor fiscal? El dictamen del revisor fiscal es un informe independiente y profesional que emite sobre la razonabilidad de los estados financieros de una empresa. Este es el cumplimiento con el marco normativo aplicable del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y sus modificaciones, en el cual el informe contiene una opinión donde indica que las cifras representadas cumplen con el marco normativo y están libres de error material. Los tipos de opinión que tenemos son la opinión no modificada o favorable, de acuerdo a la NIA 700. El concepto es el auditor expresa una información favorable cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable, concluyendo que se obtiene información y se presenta razonablemente.
Uno de sus alcances, de acuerdo a la NIA 700, es tratar que la responsabilidad del auditor al formar una opinión durante todo el periodo sobre los estados financieros. Además, esta norma determina la estructura y el contenido de informe del auditor emitido. Y uno de sus objetivos es formar una opinión sobre los estados financieros con base a la evaluación de las conclusiones de las evidencias de auditoría obtenida. Esta expresa de manera clara la opinión mediante un informe escrito donde se describe la base de su sustento de opinión. La opinión modificada se compone de tres: esa de la opinión con salvedad, la opinión desfavorable o adversa y la de negación o abstención de opinión. La opinión con salvedad, esta nos indica que al obtener la evidencia del auditor suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente de forma agregada son materiales, pero no generalizadas por los estados financieros. Y no se pueden obtener evidencias de la auditoría suficiente y adecuada para basar la opinión. La opinión desfavorable o adversa, el auditor expresa una opinión desfavorable, adversa, cuando al obtener evidencias suficientes o adecuadas, se concluye que los estados financieros no representan la realidad económica y no están presentando razonablemente errores de manera generalizadas. Y la denegación o abstención de opinión es donde el auditor se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuado para emitir una opinión, y asimismo el auditor denegar la opinión. La NIA 705, esta tiene un alcance y un objetivo, donde el alcance se trata de la responsabilidad del auditor al emitir una opinión modificada sobre los estados financieros, al igual de información de cómo deberá ser la estructura y contenido de la información de auditoría al expresar este tipo de opinión. Y su objetivo es expresar de manera clara y adecuada la opinión modificada sobre los estados financieros. Judy, Estructura del dictamen del revisor fiscal según la NIE 701. Debe llevar título, el informe del revisor fiscal, a los accionistas o a los socios, incluir el párrafo introductorio con la responsabilidad. Debe especificarse en un título como opinión modificada. Otro fundamento de la opinión, si es modificada, debe especificarse como fundamento de la opinión modificada. Párrafo cuando aplique, no modificación del autor, pero facilita el del dictamen. Funcionamiento, cuando aplique, cuando exista una incertidumbre material con el negocio en marcha. Es clave de la auditoría cuando aplique. Párrafos de las cuestiones que no mencionan financieros y las notas, pero sean precisadas el revisor para la comprensión del informe. Responsabilidad de dirección. Otro sería responsabilidad fiscal, informe de otros requerimientos reglamentarios por la efectividad del control interno. No corresponde a una opinión, sino más bien a un informe que el revisor está obligado a presentar. Por último, lleva el nombre del revisor fiscal, firma, dirección del revisor fiscal y fecha del informe. Muchas gracias.